El alemán puede llegar a ser un idioma complicado, especialmente en cuestión de su gramática. Sus casos gramaticales pueden ser a veces difíciles de entender, así que aquí en Wissbegierde te traemos los 4 casos gramaticales del alemán simplificados. El caso nominativo es sencillo. El nominativo señala al sujeto de la oración, y para encontrar al sujeto de la oración, simplemente tenemos que preguntar quién o qué. Tenemos la frase, Mein Freund lernt Deutsch. ¿Quién o qué aprende alemán? Pues mi amigo, mein Freund. Entonces, mein Freund es el sujeto de la oración y por lo tanto el nominativo. Tenemos otro ejemplo. Die Katze ist schön. El gato es bonito. ¿Quién o qué es bonito? Die Katze. Entonces die Katze es el sujeto y el nominativo. Asimismo, cuando utilizamos adjetivos en nominativo, los adjetivos van a tener ciertas terminaciones. Cuando una palabra es masculina y tenemos el artículo der, a la palabra se le va a agregar una e. Pero si tenemos ein, kein o nada, se le va a agregar er. Entonces, si tenemos el adjetivo gut y un sustantivo masculino, tendríamos der gute Mann, el buen hombre, ein guter Mann, un buen hombre, kein guter Mann, ningún buen hombre, guter Mann, buen hombre. Si tenemos una palabra femenina en nominativo, en cualquier caso se le va a agregar una e, ya sea die, eine, keine o nada, le vamos a agregar una e. Tenemos el adjetivo schön y con la declinación en nominativo femenino sería die schöne Frau, eine schöne Frau, keine schöne Frau, schöne Frau. La mujer bonita, una mujer bonita, ninguna mujer bonita, mujer bonita. Para el género neutro, si tenemos el artículo das, se le agrega una e, pero si tenemos ein, kein o nada, se le agrega es. Si tenemos el adjetivo alt y una palabra neutra sería das alte Haus, la casa vieja, ein altes Haus, una casa vieja, kein altes Haus, ninguna casa vieja, altes Haus, casa vieja. Finalmente, para el plural, si tenemos die o keine, le agregamos en. Ein no existe en plural y si no tenemos nada, solo agregamos e. Entonces, por ejemplo, si tenemos el adjetivo schnell, sería die schnellen Pferden, los caballos rápidos. Keine schnellen Pferde, ninguno de los caballos rápidos. Y schnelle Pferde, caballos rápidos. Finalmente, como ya lo mencioné, el nominativo señala al sujeto, entonces los pronombres en nominativo van a estar en su forma normal. Ich para yo, du para tú, er para él, es para las palabras de género neutro, sie para ella, wir para nosotros o nosotras, ihr para ustedes, vosotros y vosotras, sie para ellos y ellas, y sie para usted. También los posesivos en nominativo van a estar en su forma normal. Mein para yo, dein para tú, sein para él, ihr para ella, unser para nosotros, euer para ustedes o vosotros, ihr para usted y ihr para ellos o ellas. En femenino o plural se le agrega una e y en neutro es igual que en masculino. Cuando tenemos el caso acusativo hay que poner atención en qué verbo estamos utilizando, ya que el acusativo únicamente va a funcionar con verbos transitivos. Los verbos transitivos son aquellos a los que les podemos preguntar la pregunta ¿qué? Por ejemplo, pintar. Yo pinto. ¿Qué pinto? Un cuadro, pinto un perro, pinto una casa. Se le puede preguntar ¿qué? También al verbo ver. Yo veo. ¿Qué veo? Veo una casa, veo un perro, veo un árbol. Hay verbos a los que no se les puede preguntar la pregunta ¿qué? Estos son los verbos intransitivos. Yo sonrío. ¿Qué sonrío? Eso sería una pregunta ilógica. Amanece. ¿Qué amanece? También es una pregunta ilógica. Por lo tanto, no se les puede preguntar la pregunta ¿qué? Y eso los hace intransitivos. Entonces, por ejemplo, tenemos Mein Freund sieht einen Mann. Recordemos que para encontrar al nominativo le preguntamos quién o qué a la frase. ¿Quién o qué ve? Mi amigo. Mi amigo es el nominativo. Y ahora para el acusativo le preguntamos
que al verbo o nos fijamos que el verbo sea transitivo. Mi amigo ve que. Ve un nombre, el complemento del verbo sería el acusativo. También existen otro tipo de verbos, los cuales son verbos copulativos. El acusativo jamás va a funcionar con los verbos copulativos. Un verbo copulativo es, por ejemplo, el verbo sein. Mein Freund ist ein Mann. Mi amigo es un hombre. El verbo sein es el verbo ser o estar. Entonces aquí no hay acusativo. Otros ejemplos de verbos transitivos son, por ejemplo, schreiben, escribir, lesen, leer, abholen, recoger, kochen, cocinar, übersetzen, traducir, backen, hornear, y hay muchos más ejemplos. Realmente no tendrías que aprendértelos todos de memoria, sino recordar. Si le puedo preguntar qué, es transitivo, si no, es intransitivo o puede que sea copulativo. Pero por ahora solo nos interesa que sean transitivos para saber cuándo es acusativo. Hören, escuchar, escuchar qué, ¿se puede? Sehen, ver qué, schließen, cerrar qué, überweisen, transferir qué, stören, molestar qué. El acusativo también puede utilizar ciertas preposiciones como bis, que significa a, para, hasta, durch, que significa por, a través de, u otras preposiciones como für, gegen, ohne, entlang y pro. Y así como en nominativo los adjetivos se declinan, en acusativo va a ser lo mismo. Pero afortunadamente el acusativo únicamente funciona con las palabras masculinas. La declinación en acusativo de adjetivos femeninos, neutros y plurales van a ser los mismos que en nominativo. Y para masculino, der va a cambiar a den y el adjetivo va a terminar en en. Ein va a cambiar a einen y el adjetivo va a cambiar en en. Kein va a cambiar a keinen y el adjetivo en en. Y finalmente, si no hay nada, también va a terminar en en. Por ejemplo, ich sehe den guten Mann. ¿Quién o qué ve? Yo. ¿Y qué veo? ¿Yo qué veo? Yo veo al buen hombre. Como el hombre es una palabra masculina, hay declinación en acusativo. Der cambia a den, el adjetivo gut se declina a guten. Yo veo al buen hombre. O ich sehe einen guten Mann, ich sehe keinen guten Mann. Los pronombres en acusativo también van a ser diferentes. Ich va a cambiar a mich, du a dich, er a ihn, es va a seguir siendo es, sie va a seguir siendo sie, wir va a ser uns, ihr va a ser euch, sie va a ser sie y sie formal va a ser sie. Esto en cierta medida es similar al español. En español, yo sería el nominativo porque es el sujeto y me sería el acusativo. Yo me veo. Tú el nominativo, te el acusativo. Yo te veo. Esos pronombres en español muestran al objeto directo. La razón por la que en español no los llamamos nominativo y acusativo es que los adjetivos se quedan igual. Ahora, los posesivos en acusativo van a ser igual para las palabras femeninas, neutras y plurales. Y para las palabras masculinas van a ser los mismos, pero se les agrega una en. Tenemos mein, le agregamos en, meinen, dein, deinen, sein, seinen, ihr, ihren, y así. Y seguimos con dativo. El dativo va a responder a la pregunta ¿a quién? ¿Para quién? Tenemos el ejemplo Ich gebe meinem Vater ein Buch. ¿Quién o qué da? Yo soy nominativo, el sujeto. Yo doy qué? Doy un libro. Ein Buch sería acusativo. ¿Y a quién se lo doy? A mi padre. Meinen Vater. Meinen Vater sería el dativo. ¿A quién? Hay verbos que van a requerir el dativo, por ejemplo, geben, dar, empfehlen, recomendar, schmecken, probar o saborear, danken, agradecer, antworten, responder. Todos estos verbos van a llevar el a quién, dar a quién, recomendar a quién, agradecer a quién, responder a quién. Es por eso que llevan el dativo, aunque también pueden llevar acusativo, como en este ejemplo, dar qué a quién. O en este otro ejemplo tenemos Meine Mutter kocht mir eine heiße Suppe. ¿Quién o qué cocina? Mi mamá, meine Mutter, eso es nominativo. ¿Cocina qué? Cocina una sopa caliente, eso es acusativo.
¿Y a quién se la cocina? A mí. Por eso es que aquí es mía y no mich. Si fuera mich, sería que me está cocinando a mí, que realmente mi madre es caníbal, me está poniendo en una olla para comerme. No me está cocinando a mí, sino para mí. Por eso es mía y no mich. También hay que tener en cuenta que algunos verbos en alemán tienen otra lógica diferente a la que tendríamos en español. En español sería preguntar a quién, pero en alemán el verbo fragen, preguntar, lleva acusativo. Ich frage dich. Aunque en español sería como a quién. También tenemos el verbo antworten, que sí lleva el a quién. Ich antworte dir, yo te respondo. ¿A quién respondo? A ti, por eso es dir, aunque fragen va a ser con dich. También hay algunas preposiciones que en alemán van a tener que llevar dativo. Por ejemplo, ab, aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, außer, gegenüber, gemäß y entsprechend. Aunque hay algunas preposiciones que pueden llevar tanto dativo como acusativo. Y estas van a ser auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen y an. Para saber cuándo es dativo y cuánto es acusativo, simplemente hay que preguntar a la preposición dónde o a dónde. Si es con la pregunta dónde, es decir, wo, va a ser dativo. Si es con la pregunta a dónde, es decir, wohin, va a ser acusativo. Por ejemplo, der Hund ist hinter dem Sofa. El perro está detrás del sofá. ¿Dónde? Detrás del sofá. Responde a la pregunta ¿dónde? Por eso es dativo. Pero en acusativo hay movimiento. Der Hund geht hinter das Sofa. El perro va detrás del sofá. ¿A dónde va? Va detrás del sofá. Aquí hay movimiento. Responde a la pregunta ¿a dónde? Es por eso que aunque se tenga la misma preposición, hinter, aquí es dativo y aquí es acusativo. El dativo también se puede ocupar para diferenciar algunos adjetivos. Por ejemplo, langweilig con nominativo va a significar soy aburrido, pero langweilig con dativo va a ser estoy aburrido. Ich bin langweilig, mir ist langweilig. El dativo también se ocupa para algunos adjetivos relacionados a la temperatura. Por ejemplo, mir ist kalt. No podrías decir ich bin kalt porque ahí sería como que estás muerto o realmente tu cuerpo ya está frío. Tampoco puedes decir ich bin heiß porque eso significaría otra cosa. Para decir tengo calor sería mir ist kalt. El adjetivo treu, leal, también lleva dativo porque es leal a quién. Sie ist treu, ella es leal a quién, a él. Sie ist ihm treu, ella es leal a él, ella le es leal. Y así como en acusativo y nominativo los adjetivos tienen ciertas terminaciones, va a pasar lo mismo en dativo. Pero aquí es más fácil porque ahora todos los adjetivos van a tener la terminación en, a menos que no lleven artículo. En ese caso en masculino van a terminar en em, en femenino en er, en neutro en em y en plural en. Ahora ya no se ocupa der, sino dem, ya no se ocupa die, sino der, ya no es das, sino dem, y ya no es die, sino den. También acá ya no se ocupa ein, sino einem, einer, einem, keinem, keiner, keinem y keinen. Tenemos los siguientes ejemplos. Ich empfehle meinem alten Freund einen Film. Yo recomiendo a mi viejo amigo una película. ¿Quién o qué recomienda? Yo. Yo soy nominativo, el sujeto. Recomiendo que. Recomiendo una película, eso es acusativo. Recomiendo a quién, a mi viejo amigo. Por eso es que mein se convierte en meinem, el adjetivo alt se hace alten y Freund se queda igual. Ich bin bei meiner süßen Mutter. Yo estoy con mi dulce madre. ¿Quién o qué está? Yo, nominativo. Y bei necesita el dativo, por eso es que meine se convierte en meiner, süß en süßen. Wir hören dem kleinen Kind zu. Escuchamos al pequeño niño. ¿Quién o qué escucha? Nosotros, nominativo. Escuchamos a quién? Al pequeño niño. Das se convierte en dem, klein en kleinen. Wir folgen den klugen Leuten.
¿Quién o qué sigue? Nosotros, nominativo. Seguimos a quién, a la gente lista. Die se convierte en den y klug en klugen. Los pronombres en dativo también van a ser diferentes. Ich se convierte en mía, du en dia, er en ihm, es en ihm, sie en ihr, wir en uns, ihr en euch, sie plural en ihnen y sie en ihnen. Y finalmente los posesivos en dativo también van a cambiar. Mein se convierte en meinem, dein en deinem y así. En masculino adquieren la terminación em, en femenino er, mein, meiner. En neutro es igual que en masculino y en plural adquieren la terminación en, mein, meinen, dein, deinen. Finalmente tenemos al genitivo. El genitivo va a responder a la pregunta de qué o de quién. Eso se lo responde a un sustantivo. Tenemos por ejemplo, das Kind gibt seiner Mutter die Schlüssel seines Hauses. El niño le da a su madre las llaves de su casa. ¿Quién o qué da? El niño, eso es nominativo. Da qué, da las llaves, eso es acusativo. Die Schlüssel. Se las da a quién, eso es dativo. Seine Mutter. Y aquí tenemos un sustantivo con que tendría la preposición de. Llaves de qué, de su casa. Por eso aquí es genitivo. Las llaves de su casa. Sein Haus se convierten en seines Hauses. Hay algunas preposiciones que también van a requerir el genitivo, como trotz, a pesar de, wegen, debido a, während, durante, o también außerhalb, innerhalb, nördlich, südlich, rechts, links, aufgrund, statt, infolge, anhand y mangels. Como ven, también algunas de estas preposiciones en español requieren el de que, a pesar de que, fuera de que, dentro de que, al norte de que. Hay algunos adjetivos que también requieren del genitivo. Por ejemplo, mächtig sein, ser capaz de que. Einer Sache würdig sein, ser digno de algo. Einer Sache unwürdig sein, ser indigno de algo. Einer Sache überdrüssig sein, cansarse de algo. Einer Sache kundig sein, saber de algo. Por ejemplo, Peter ist des Klavierspielens mächtig. Peter es capaz de tocar el piano. ¿Capaz de qué? De tocar el piano. Es por eso que el sustantivo das Klavierspielen se convierte a des Klavierspielen. Hay también verbos que van a requerir del genitivo. Por ejemplo, bedürfen, beschuldigen, sich erinnern, sich besinnen, gedenken, ermangeln, sich bedienen, sich enthalten, sich entledigen y sich erfreuen. Y también algunos de estos verbos en español necesitan el de qué, tener necesidad de qué, ser acusado de qué, acordarse de qué. Finalmente los adjetivos en genitivo también se tienen que declinar con el caso gramatical. En genitivo los adjetivos también van a terminar todos en en, a menos que no haya artículo. En ese caso en masculino también es en, en femenino er, en neutro en y en plural er. Por ejemplo, wir erinnern uns des lieben Kindes. Nos acordamos del querido niño. Recordar, el verbo sich erinnern, requiere del genitivo. ¿Quién o qué se acuerda? Nosotros. Nosotros es nominativo. Nos acordamos de qué. Lo que es de qué es el genitivo. Das liebe Kind se convierte en des lieben Kindes. Wir gedenken der Toten des Zweiten Weltkriegs. Nosotros recordamos a los muertos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién o qué se acuerda? Nosotros nos acordamos de qué, de los muertos. Y aquí tenemos de la Segunda Guerra. Hay dos genitivos. Nos acordamos de los muertos de la Segunda Guerra Mundial. Por eso hay dos genitivos. Y el adjetivo zweit tiene la terminación en. También, como ven, el sustantivo Kind se convierte en Kindes y Weltkrieg se convierte en Weltkriegs. Eso es porque en genitivo las palabras masculinas y neutras se les va a agregar una S o una ES. Tenemos otro ejemplo. Das Betreten des Parks bedarf einer Genehmigung. La entrada del parque requiere de un permiso. ¿La entrada de qué? La entrada es el sujeto de la oración
y tiene el de que. La entrada del parque sería genitivo. Der Park se convierte en des Parks. Tenemos el verbo bedürfen, el cual requiere del genitivo. Entonces, eine Genehmigung, la cual es una palabra femenina, se convierte en eine Genehmigung, de un permiso. A las palabras masculinas y neutras se les va a añadir una S o una ES. Esto se lo tendrían que aprender de memoria. Der Hund se convierte en des Hundes, das Auto en das Autos, y en algunos casos, pero muy pocas palabras, se les puede añadir una N o una EN. Der Affe, el mono, se convierte en des Affen. Der Präsident, el presidente, se convierte en des Präsidenten. Y por último, los posesivos en genitivo también van a cambiar. En masculino y en neutro se les añade una ES, mein, meines. Y en femenino y en plural se les añade una ER, mein, meine. Y eso sería todo. Si te gustó el video puedes darle like o suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video.